Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar el tema de hoy. Es la extradición, que lo incluyen dentro del derecho penal también, ¿verdad? Porque tiene que ver con delitos, pero no es juzgamiento del delito, ¿verdad? Sino con las personas que cometen delitos o que se cree que lo cometieron, ¿verdad? O que siendo juzgadas también tratan de extraerse de la aplicación de la justicia. Ahí tienen ustedes el documento, un documento, ¿verdad? Donde hacemos unos apuntes ahí, ampliando el tema. Para ellos utilicé, yo siempre les menciono los autores para que ustedes van escuchando. Vamos familiarizándonos con los diferentes autores, ¿verdad? Que están presentes acá. Está el doctor Antonio Bogiano, argentino, que en su manual de Derecho Internacional, es un tratado de Derecho Internacional privado, 3 tomos tiene. B.M. Carrió, uruguayo, que es un gran escritor a principios del siglo XX, pero muy bueno, de la Universidad de Montevideo. Utilicé también el Diccionario de Derecho Internacional de la editorial Progreso Moscú, cuando era de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética. El libro que hemos utilizado del manual, ¿verdad? Carlos Larios Ochaita, Derecho Internacional Privado. También utilicé a los autores Martínez Laje y Martínez Morcillo, argentinos, sobre un diccionario diplomático iberoamericano, es un diccionario de derecho diplomático, ¿ven ustedes? Tenemos derecho internacional, tenemos derecho diplomático. También utilizamos al doctor José Matos Pacheco, guatemalteco, catedrático de la facultad también, ¿verdad? El de Derecho Internacional Privado. En su curso de Derecho Internacional Privado, su libro de más de 1000 páginas. Al catedrático costarricense Gonzalo Ortiz Martín, muy bueno, un libro muy bueno de Derecho Internacional Privado. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, argentino. Juan Ramírez Gronda, creo que es argentino también. El Diccionario Jurídico, muy bonito su diccionario. Diccionario Jurídico. Y Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, Derecho Internacional Privado. Hice acopio pues de estas 10 obras, obras de Derecho Internacional Privado, todos especialistas, ¿verdad? Y diccionarios. Dice acá, el tema de la extradición ha tomado relevancia en los últimos años porque ha sido aplicada con más frecuencia derivado de las solicitudes que ha realizado principalmente los Estados Unidos de América a nuestras autoridades, relacionado con personas que se les acusa de estar vinculadas a la actividad de narcotráfico internacional y funcionarios corruptos que han dejado el cargo. Eso ya lo vemos nosotros, ¿verdad? Hemos visto esas situaciones. Solicitudes a las cuales nuestro país ha tenido que atender según la normativa nacional e internacional vigentes. En eso se basan las autoridades para darle cumplimiento a estas situaciones. También se hace hincapié en hacer saber que todas las ideas, provienen de los autores. Aquí, como digo, no es nada propio hacer unas acotaciones, pero salen de estos autores que yo les menciono, todos el contenido. Respecto al doctor Larios, que es el libro que nos sirve de manual, ¿verdad? Dice que el fundamento de la extradición se sitúa en la solidaridad y auxilio recíproco entre los estados para controlar la criminalidad en el interés recíproco de las naciones, en asistencia internacional, reciprocidad y asistencia internacional, que los estados deben prestarse para la represión de los delitos que ponen en peligro la moralidad,
la paz social y el desarrollo de los estados, ¿verdad? O sea, los delitos son muy dañinos pues, para toda, cualquier sociedad, ¿verdad? Se concibe generalmente como un deber moral a nivel universal, pero en los estados que se están obligados, ¿verdad?, por un tratado internacional o multilateral, la extradición se concibe como una obligación jurídica, ¿verdad? ¿Qué clases de extradición hay? ¿Verdad? ¿Qué clases de extradición hay? Por su naturaleza, ¿verdad? Aquí hay un error en este documento, como ustedes ven, y me lo admito, y se lo digo. Clases de extradición, según su naturaleza, son activa, pasiva, voluntaria y en tránsito. Posteriormente, ¿verdad? Aquí ya sería según la nacionalidad del reclamado. Según la nacionalidad del reclamado. Según la nacionalidad del reclamado, nacionales y de no nacionales. Ahí está. Entonces, ahí había, como ven, siempre le encuentra uno errores en los documentos. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Clases de extradición según su naturaleza y según la nacionalidad del reclamado, nacionales y de no nacionales. Ahí está. Entonces corrigen ese documento así, ¿eh? Ahí dice un lapsus, siempre hay lapsus, ¿verdad? Pero se lo señalo, así debe quedar. Clases de extradición según su naturaleza, activa, pasiva, voluntaria, en tránsito. Según la nacionalidad del reclamado, de nacionales y de no nacionales. Instrumentos jurídicos. La extradición no se fundamenta ni puede fundamentarse en la simple costumbre, porque es una cuestión muy delicada, ¿verdad? Debe necesariamente fundamentarse en una ley, aplicando el principio nulla traditio sine ley. No hay entrega sin ley, ¿verdad? No hay entrega sin ley. Dice, ¿en qué pueden consistir estas leyes, verdad? Tratados internacionales, pueden ser bilaterales o multilaterales, una disposición unilateral, ¿verdad?, de derecho interno, o una declaración expresa de reciprocidad. Ahí, pero siempre estar fundamentada. Delitos que no admiten la extradición, y vamos a verlo también en la ley posteriormente, ¿verdad? Los delitos que no admiten la extradición son los delitos políticos y comunes conexos con los políticos, ¿verdad? Los que van contra la seguridad del Estado, los que van contra sus instituciones políticas, contra el honor, ¿verdad? Y también contra la organización política o social, etcétera. Son delitos muy graves, ¿verdad? Muy fuertes. Solo con puré, ¿verdad? Esos son los delitos políticos. Delitos que sí admiten extradición, solo podrá intentarse otorgarse por delitos comunes. Delitos comunes, ahí. Efectos de la extradición. En primer lugar sería la entrega del reo, ¿verdad?, al Estado requiriente. Ese es, ¿verdad? Es el primer efecto, la entrega de la persona, ¿verdad? Pues se puso reo entre comillas porque puede no ser, ¿verdad? Sin embargo, dicho país requiriente no puede juzgar al supuesto reo sino por el delito común invocado. Ahí es otro efecto, ¿sí? Primero, la entrega. Segundo, que restringe, ¿verdad?,
la potestad del Estado de juzgar únicamente por el delito común invocado. No puede condenarlo a muerte. Se le otorga además al supuesto reo el derecho a un debido proceso. Anteriormente a la extradición, el supuesto reo tiene derecho a hacer valer ante el Estado requerido todos los medios de defensa permitidos por estos ante la extradición, ¿verdad? Hay una audiencia ahí donde puede defenderse. Hay un procedimiento, ¿verdad? El procedimiento pues está marcado en nuestra ley. Guatemala tiene una norma ordinaria interna, ¿verdad? El decreto 28-2008, ¿verdad? Que es la ley reguladora del procedimiento de extradición, que dice que, en primer lugar, ese procedimiento se regirá por los tratados o convenios. Entonces, nuestra ley ordinaria tiene un carácter subsidiario de los tratados. Es decir, primero los tratados y a falta de, va nuestra ley, ¿verdad? Entonces, va primero los tratados y después nuestra ley. Por lo tanto, tiene carácter subsidiario. El doctor Matos Pacheco nos dice que sobre la conveniencia de los estados de celebrar tratados de extradición o de emitir leyes que reglamenten, ¿verdad?, en sus respectivos territorios esa extradición por medio de prescripciones generales que eviten resoluciones arbitrarias. No puede, ¿verdad? Golpea pues la libertad de la persona. Los principios y reglas adoptados en la actualidad se fundan en los tratados y en las leyes de extradición promulgadas por los diferentes estados. Nosotros tenemos nuestra ley, ¿verdad? Esta materia debe estudiarse atendiendo a las personas que pueden ser objeto de extradición. ¿Quiénes pueden ser extraditados? La naturaleza de los delitos que pueden dar lugar a ella, no cualquier delito, ¿verdad? A la autoridad competente, quienes deciden sobre la extradición. Si la entrega forma parte del procedimiento dentro del mismo poder del Estado o es otro poder del Estado el que entrega, ¿verdad? ¿Qué procedimiento debe observarse? ¿Qué efectos produce? Eso es lo importante. Y sobre estos principios se inspiran los tratados de extradición, ¿verdad? Se protegen pues a los nacionales y deben ejercerla pues con límites razonables. También debe estar presente la dignidad nacional, ¿verdad? Y esa pues no puede considerarse lastimada. Bueno, ya vimos lo del documento, me están pidiendo que lo vuelva a repetir, ¿verdad? Sobre las clases de extradición, ¿verdad? Está en la página 1 del libro, ¿verdad? Clases de extradición por su naturaleza, ¿verdad? Activa, pasiva, voluntaria y en tránsito. Y según la nacionalidad del reclamado, nacionales y de no nacionales. Ahí estamos ya. Y ellos qué delitos admiten, ¿verdad? La institución de extradición, dice el doctor Gonzalo Ortiz, ha ido evolucionando al ritmo de la civilización, ¿verdad?, presentando nuevas facetas que aseguren el respeto internacional a la justicia, ¿verdad? Eso involucra a la sociedad e involucra a la estabilidad del Estado, involucra a la persona misma involucrada, ¿verdad?, al reo, pongámoslo entre comillas. Todo eso involucra a la justicia. Procurando desarticular el delito común del delito político, ¿verdad?, evitando que, escudados en este, se perpetren crímenes considerados a la vez, que aunque es de carácter, se juzguen aquellos que produzcan males graves a la patria. Generalmente se ha organizado la extradición valiéndose de tratados en los que predomina la reciprocidad. Eso es importante. Ven, este principio de reciprocidad ya lo estudiamos desde el principio, ¿se acuerdan ustedes? Y seguimos, miren.
En cuanto a la negativa a conceder la extradición, puede el Estado requerido, por medio de sus autoridades y tribunales, conceder o negar la extradición. ¿Por qué? Porque es una facultad soberana, ¿verdad? En esto es natural que se atengan a su propia ley y a los tratados, existiendo a la vez ciertos principios generales. Bueno, los tratados sí lo obligan, pero los tratados se negocian en aplicación de la propia soberanía, ¿verdad? Ciertos principios generales como son: cuando no lo permita la propia ley, por delito político, por irregularidad o falta de documentos en el procedimiento, por prescripción de la acción penal, ya prescribió, por existir otras demandas de extradición o por estar juzgándosele en ese país. En la prescripción se aplican las reglas del Estado requerido. Miren todo lo que puede. El tratadista Carrió expresa lo siguiente: respecto a las personas que están sujetas a extradición, puede decirse que la tendencia tiende a allanar toda diferencia. Cualquier procesado o condenado que ha buscado asilo en territorio extranjero debe ser entregado para ser sometido a la sanción penal del país que ha sufrido el daño. Respecto a este punto, la nacionalidad del acusado da tema para discusión. Ahí continuamos con ese tema tan especial que es la nacionalidad. Pues este puede ser nacional del país de refugio, de otro país tercero diferente o del país reclamante. Miren ustedes, ¿verdad? Qué interesante. El tratadista Antonio Bogiano se pronuncia respecto a la extradición, argumentando que la cooperación internacional en materia penal se manifiesta en ocasiones en que un Estado entrega a una persona a otro que la requiere para someterla a un proceso penal o a una ejecución de una pena. Esta cooperación se cumple generalmente en virtud de tratados. Además, las leyes internas pueden regular esta cooperación. Ya la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero no parece existir un derecho internacional consuetudinario que obligue a los estados a la extradición. Y vimos del principio que no, que la costumbre tampoco, ¿verdad? Debe basarse en una ley, en un tratado, en una obligación, ¿verdad? Expresa entre un estado y otro. El doctor Bustamante dice: la extradición combatida algunas veces por entender que se opone al derecho de asilo, es que ahí está el derecho de asilo y la extradición, son como dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Y desenvuelta con caracteres históricos diversos, desde lo político hasta lo exclusivamente jurídico. Ahí participa, ¿verdad? Es hoy, a nuestro entender, el medio práctico de lograr que en las relaciones internacionales sea una verdad efectiva y no un modo fácil de conseguir la impunidad de los delincuentes. El reconocimiento de reglas comunes de competencia judicial. La extradición más generalizada, la menos discutida por todas las personas, es la de las nacionales del Estado requirente. Ninguno de los motivos que habitualmente sirven para limitar los efectos de esta institución juega el presente caso. Y en las codificaciones americanas se da por supuesto su concesión naturalmente subordinada, como en la práctica sucede siempre, en la índole del delito y a la cuantía de la pena. Pero ustedes, ¿qué tipo de delito es? ¿Qué pena tiene asignada? ¿Verdad? Bueno, y hay definiciones, ¿verdad? Hay unos autores como el doctor Matos, que simplemente se refiere al aspecto práctico de la entrega de una persona, ¿verdad?, por un estado a otro estado. El doctor costarricense Gonzalo Ortiz lo identifica como una facultad de un estado. Fíjense. El doctor Matos se centra en la entrega, ¿verdad? El doctor Gonzalo Ortiz a la facultad que tiene un estado. El doctor Manuel Osorio, un acto. Fíjense, a un acto. Miren cómo cambia la observación, ¿verdad? Cada persona, ¿verdad? Pues decimos que el derecho es muy relativo, ¿verdad? Es relativo. Los tratadistas argentinos, Laje y Martínez, la identifican como una
la identifica como la solicitud. ¿Ve? Solicitud. Mire dónde van enfocando ellos esta figura. Y es una misma figura, ¿verdad? El doctor Juan Ramírez Gronda ya le indica lo identifica como un procedimiento. ¿Ves? Qué interesante, ¿verdad? Procedimiento. El Diccionario de Derecho Internacional de la editorial Progreso en Moscú es como la entrega. Y el doctor Bustamante, procedimiento también, ¿verdad? Como ven, cómo cambia, ¿verdad? El punto de vista, el punto medular, según cada autor. Y todos son valederos, ¿verdad? Y con base en esto podemos ampliar nosotros nuestra propia definición, ¿verdad? Entonces habíamos visto que la extradición, pues, está contemplada en la ley, ¿verdad? Tenemos en primer lugar nuestra Constitución política, que en su artículo 27 habla sobre el derecho de asilo, pero dentro de su artículo tiene algo contemplado respecto a la extradición. Dice el artículo 27, Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Allá nos está remitiendo a los tratados internacionales. La extradición, allá viene la extradición, ¿verdad? Se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos, fíjense, que excluye a los delitos políticos de la extradición. Importante, a nivel constitucional, artículo 27. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional, delitos graves, ¿verdad? Delitos graves y de mucha trascendencia. No se acordará la expulsión de territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue, ¿verdad? Pero no solo está esto, tenemos también otras leyes. El Código Penal, por su parte, ya vimos en la extraterritorialidad de la ley penal. Extraterritorialidad de la ley penal. Artículo 5. Este código también se aplicará, numeral 3, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Cuando Guatemala no le entregue, ¿verdad? Tiene que juzgarlo por el delito que cometió en el extranjero. ¿No? Artículo 5, numeral 3. Pero también tenemos el artículo 53 del Código Procesal Penal, hablándonos de extraterritorial penal, ¿verdad? Delitos cometidos en el extranjero. Son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República. Aquí estamos hablando de un delito cometido en el extranjero, ¿verdad? Los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia, conforme a la distribución que haga la Corte, ¿verdad? Suprema. Si el delito se hubiera cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubiera realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional. Bueno, esa es la primera parte, vean, nos habla de delitos cometidos en el extranjero, lo mismo que nos dice aquí el Código Penal en cuanto a la extraterritorialidad de la ley penal. Pero hay más todavía, ¿verdad? 53 del Código Procesal Penal, que habla sobre delitos cometidos en el extranjero y que
concorde pues con el artículo 5, numeral 3 del Código Penal. Pero también está el artículo 8 del Código Penal que habla específicamente de la extradición, ¿verdad? La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Lo que había dicho la Constitución, ¿verdad? Por delitos políticos no se intentará la extradición. Uno dice en sentido positivo, otro en sentido negativo, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo. El Código Penal nos dice la extradición solo podrá intentarse o otorgarse por delitos comunes. Cuando se trata de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. Seguimos con ese principio. Miren ustedes, ¿se acuerdan que a principios del curso vimos ese principio de reciprocidad? Miren, y continuamos todavía en ello. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Qué interesante, ¿verdad? Seguimos en lo mismo, miren. Artículo 8 del Código Penal, ¿verdad? Artículo 27 constitucional, 53 del Código Procesal Penal, y nos vamos también al Código de Derecho Internacional Privado. La extradición aquí comienza en el artículo 344, Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para entrega de individuos condenados o procesados. Fíjense, para cumplir una pena o para que se le procese, es que también es importante, ¿verdad? Para cumplir una pena o para que se le procese. Ahí procede la extradición, ¿verdad? Por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, ¿verdad? No políticos, ¿verdad? Sujeto a las provisiones de los tratados o convenios internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición. En los tratados internacionales se pone el listado de delitos, ¿verdad? Se aplicaron los delitos esto, ¿verdad? El artículo 345 es muy importante. Dice, los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. No están obligados. Pueden, pero no están obligados. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligado, miren, obligado a juzgarlo. Y eso es lo que nos dice el artículo 5, numeral 3, ¿verdad? Este código también se aplicará por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiera denegado su extradición. Miren, concuerda totalmente estos artículos, ¿verdad? Se aplicará. Aquí vamos a juzgar. Y aquí dice, tiene obligación de juzgar, ¿verdad? Entonces, el 5.3 del Código Penal con el 345 del Código de Derecho Internacional Privado. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí dice que se aplicará extraterritorialmente, es decir, delitos cometidos en el extranjero. Cuando con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se juzgue y cumpla la pena. Es decir, no se deniega, ¿verdad? O se deniega temporalmente. Mire, se la vas a entregar, pero hasta que, ¿verdad? Aquí dice, se le juzgue, ¿verdad? Bueno,
o cumpla la pena. Son como reglas de preferencia, ¿verdad? Si varios estados contratantes soliciten la extradición de un delincuente en el mismo delito, ¿verdad?, debe entregarse aquel en cuyo territorio se haya cometido. Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según el del estado, la legislación del estado requerido. Si todos los hechos imputados tuvieran igual gravedad, será preferido el estado contratante que presente primero la solicitud de extradición, etc. Aquí poniendo reglas, ¿verdad?, cómo puede ir viéndose estas situaciones. Artículo 351. Para conceder la extradición, ¿de qué estamos hablando aquí? Extradición pasiva, ¿verdad? Nos la están solicitando, ¿verdad? Para conceder la extradición es necesario que el delito sea cometido en el territorio del estado que la pida. Ahí estamos hablando de extradición activa, ¿verdad? Entonces, en la extradición hay dos caras de una misma moneda: el que solicita y el que es solicitado para entregar. El que solicita está en una extradición activa y al que le solicitan para entregar es una extradición pasiva. Y eso es lo que dice el artículo 351. Para conceder la extradición pasiva, ¿verdad?, es necesario que el delito sea cometido en el territorio del estado que la pida. Extradición activa, ¿no? La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices, encubridores, ¿verdad? Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del estado requirente y la del requerido. Aquí hay concurrencia de leyes, ¿verdad? Debe ser delito en los dos países. Asimismo, se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados según su calificación provisional o definitiva por el juez tribunal competente del estado que solicita la extradición no sea menor de 1 año de prisión de libertad y que sea autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del procesado si no hubiera aún sentencia firme. Esta debe ser de privación de libertad. 355. Están excluidos de la extradición los delitos políticos, ¿verdad? Y conexos. Cuando dice conexos, se está refiriendo a delitos comunes. Conexos. Según la calificación del estado requerido. Nuestra Constitución dice lo mismo, ¿verdad? Dice: por delitos políticos no se intentará la extradición. ¿Se dan cuenta? Entonces, delitos políticos no entran dentro de la extradición. Tampoco se acordará si se probare que el delito de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político. O sea, que sirva como de fachada, ¿verdad?, como de mentira. Entonces ahí no va, ¿verdad?, cuando se descubra. Según la misma calificación, no será reputado delito político ni hecho conexo el de homicidio o asesinato del jefe de Estado. Miren qué interesante. Ese no puede, ese sí es, si alguien atenta contra la vida del presidente, no es delito político. Jefe de Estado no es delito político. Es decir, que ahí si usted no puede alegar que es político, es un magnicidio, ¿verdad? Artículo 357. ¿Verdad? No será reputado delito político ni hecho conexo el de homicidio o asesinato
del jefe de Estado o de cualquier persona que en él ejerza autoridad. Son cuestiones importantes, ¿verdad?, que van y así continúa pues desarrollándose el Código de Derecho Internacional Privado hasta el artículo 381, que termina con algo muy importante. Dice: negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito. Bien, pero nosotros aquí en Guatemala también tenemos nuestra propia ley. Ley reguladora del procedimiento de extradición, decreto número 28-2008 del Congreso de la República. Dice en su preámbulo, a mí siempre me gusta leer los preámbulos porque nos dan una buena idea, que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la integridad y el desarrollo de la persona. Esa es una base constitucional, ¿verdad? El artículo 2 constitucional. Considerando que Guatemala forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se regula la extradición como institución jurídica para que los estados puedan entregar a las personas reclamadas, ¿verdad? Entonces la extradición es una institución jurídica para que los estados puedan entregar a personas reclamadas, ¿verdad?, para el cumplimiento de una pena o su procesamiento. Pero es una institución jurídica. Que la extradición, a pesar de la evolución que ha experimentado en el ámbito internacional, carece de una regulación adecuada en la legislación ordinaria, ¿no?, acorde con los principios establecidos en la Constitución Política de la República y los instrumentos internacionales. Aquí son muy importantes los tratados internacionales, a manera de garantizar el respeto a los principios del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado de Guatemala, bueno, y decreta pues la ley reguladora de procedimiento de extradición. Artículo 1 dice: el procedimiento de extradición se regirá por los tratados o convenios de los cuales Guatemala sea parte, en lo no previsto en los mismos se regirá por la presente ley. Esto es importante porque contiene el carácter subsidiario de esta ley. ¿Subsidiario de qué? Sí, subsidiario de tratados internacionales en materia de extradición. Es decir, primero se aplica el tratado, a falta de, entonces ya se aplica la ley. Primero el tratado, después la ley, ¿verdad? La ley interna. Y esto lo viene también a enfatizar en el artículo 34, que dice preeminencia de los tratados internacionales en materia de extradición. ¿Bien? Acorde con el artículo 1. Dice: el procedimiento de extradición, tanto activa como pasiva, ¿verdad?, como no las pidan o la pedimos nosotros, ¿verdad?, se rige por lo establecido en la presente ley. No obstante, si los tratados internacionales en materia de extradición suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala fijaran procedimientos, diligencias o trámites diferentes a los establecidos en esta ley, prevalecerá lo dispuesto en dichos tratados. ¿Verdad? Entonces aquí esta ley es subsidiaria de los tratados. Me voy a adelantar a lo que es el Estatuto de Roma, porque hay algo muy importante que quiero que veamos. Dice el artículo 1 del Estatuto de Roma, ¿verdad?, la Corte Penal Internacional.
solo en cuanto a la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de ambas leyes. Dice, se instituye por el presente una Corte Penal Internacional. Se le denominará la Corte, ¿verdad? La Corte será una institución permanente. Estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Miren qué diferente la ley de extradición, ley interna de Guatemala, tiene carácter subsidiario de los tratados. Tiene carácter subsidiario de los tratados. Y este tratado tiene carácter complementario, o pongámosle subsidiario para no diferenciarlo del otro, de las leyes internas, de las leyes nacionales. Bien, qué diferente, ¿verdad? Entonces, la ley de extradición se aplica a falta de en los tratados internacionales. Mientras este tratado internacional se aplica a falta de ley nacional. ¿Ven? Tiene una naturaleza totalmente distinta, ¿verdad? Por las figuras, ¿no?, en las cuales están involucradas. Aquí estamos hablando pues de delitos comunes, ¿verdad?, cometidos en otro país. Entonces, esta ley de extradición es subsidiaria de los tratados. Y este tratado, el Estatuto de Roma, es subsidiaria de las leyes nacionales. Bueno, derechos y garantías del requerido. Durante el procedimiento de extradición, las personas tendrán derecho a nombrar defensor y, en su caso, traductor. En ningún caso la resolución que decida el procedimiento de extradición hará mérito sobre la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta a procedimiento de extradición. Ni esta podrá ser valorada en su contra. ¿Por qué? En la pregunta de Garzón. ¿Verdad? La resolución que decide el procedimiento de extradición, bueno, procede la extradición, pero no hace pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia, porque no estamos hablando de un procedimiento penal de juzgamiento de un delito. Que quede muy claro eso. Estamos hablando de una figura diferente, de extradición, de un procedimiento de entrega únicamente, ¿verdad? Un procedimiento de entrega de una persona a otro estado, a la justicia de otro estado. Por eso, en la resolución que sigue el procedimiento de extradición, no será mérito sobre inocencia o culpabilidad, porque no es un fallo decisorio sobre inocencia o culpabilidad de una persona. Es un fallo que va relacionado única y exclusivamente con la entrega de una persona para ser juzgada o para que cumpla su pena. Entonces, no estábamos ante un procedimiento penal, sino ante un procedimiento de extradición. Dos cuestiones muy diferentes. Por eso en este no se hace pronunciamiento sobre inocencia o culpabilidad. Las personas, pues, la persona contra la que se dirige el procedimiento de extradición podrá allanarse a la solicitud de entrega, es decir, no se va a oponer, ¿verdad? O puede, incluso antes de la presentación de la solicitud, o puede entregarse, ¿verdad? Eso lo hizo la expresidenta Roxana Valdetti, que dijo, bueno, me allano a la solicitud de extradición de Estados Unidos, ¿verdad? Pero lo que está esperando es, ¿verdad?, solventar su situación aquí en Guatemala. Y hasta que solvente esa situación, entonces ya empezará a activarse otra vez lo que tiene pendiente con los Estados Unidos. Es el artículo 3, ¿verdad?
¿Y qué pasa cuando son varios, verdad? Los solicitados en una extradición y unos se allanen, otros no, ¿verdad? Según el artículo 3. Artículo 4, efectos del allanamiento o entrega. El allanamiento a la solicitud formal de extradición o entrega voluntaria del Estado recurrente suspende el procedimiento de extradición pasiva para quien se allane. Yo me entregué, ahí termina, ¿verdad? La petición de allanamiento o entrega voluntaria deberá ir acompañada de la renuncia expresa a cualquier recurso o acción interpuesta ante cualquier órgano jurisdiccional o constitucional. Totalmente limpio el expediente. La petición de allanamiento, bueno, idioma. Las solicitudes de los estados requirentes y los documentos que los acompañen que se encuentren redactados en idioma extranjero deberán ser acompañados de traducción libre al idioma español. Traducción libre al idioma español. Los documentos que deban acompañarse a la solicitud de extradición activa en idioma extranjero deberán ser traducidos por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores. Traducido. Arriba dice traducción libre y abajo dice traducidos. ¿Ah? En el procedimiento de extradición no serán aplicables las normas de la ley del organismo judicial referente a las traducciones de los documentos provenientes del extranjero. Artículo 5, final. ¿Bien? En el procedimiento de extradición no serán aplicables las normas de la ley del organismo judicial referente a las traducciones de los documentos provenientes del extranjero. Esta es una ley especial, ¿verdad? No. Todo eso que se nos pasa es de ley, pero hay unas cuestiones en lo que respecta a la traducción de los documentos, ¿verdad? Extensión de la edición de solicitudes y documentos. Los procedimientos que deban acompañarse a la solicitud de extradición estarán exentos de legalización. Otra es una ley de la Unión Judicial, excepto en los casos que el tratado, convenio, arreglo internacional o la presente ley dispongan lo contrario. Bueno, ya habla de plazos, el artículo 7, ¿verdad? Y el artículo 8 habla sobre los sujetos del procedimiento de extradición. ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento de extradición? El Ministerio Público, el organismo judicial y en la extradición pasiva, el requerido y su abogado defensor. Artículo 8. Ahora, ¿qué funciones tiene cada una de estas instituciones, verdad? El Ministerio Público, el organismo judicial. Bien, entonces, tenemos el Ministerio Público y al organismo judicial. El Ministerio Público, en la extradición pasiva y en la extradición activa. En la extradición pasiva, promoverá ante los órganos jurisdiccionales la solicitud de extradición pasiva proveniente de los estados requirentes que les hayan sido trasladados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos lo trasladan, ¿verdad?, al Ministerio Público y el Ministerio Público promueve, ¿verdad?, la solicitud de extradición. En la solicitud activa, en la extradición activa, el Ministerio Público promoverá las solicitudes de extradición que serán remitidas por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su vez la presente al Estado correspondiente. Bueno, ahora, ¿cuáles son las funciones del organismo judicial? Muy importante. Decidir con exclusividad sobre la procedencia de la extradición pasiva. Como ven, no es el presidente de la República el que decide, es el organismo judicial, ¿verdad?, a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Es el organismo judicial el que decide. Entonces al presidente solo le toca ejecutar, ¿verdad?, un fallo judicial.
La denegatoria de extradición pasiva obliga al Estado de Guatemala, a través de los órganos correspondientes, a ejercer la persecución y acción penal. Seguimos, ¿verdad?, con la misma situación, ¿verdad? Sí. Vamos a apuntar aquí. Entonces aquí también, como hemos venido viendo, ¿verdad? Y dice aquí también la ley, la denegatoria, ¿verdad? La denegatoria de la extradición pasiva obliga al Estado de Guatemala, ya puso de Guatemala, a través de los órganos correspondientes, a ejercer la persecución y la acción penal en los casos, etcétera, que sea procedente, tal como decía también el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad?, que no están obligados a entregarlos, pero sí a juzgarlos, ¿verdad? Y en los casos bueno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá al Ministerio Público la solicitud de detención provisional y formal de extradición, ¿verdad? La detención provisional al Ministerio Público, la extradición al Ministerio Público. En los procedimientos de extradición activa, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá la solicitud de extradición que reciba de la Secretaría de la Corte al Estado correspondiente. Como ven, aquí están las funciones que desempeña cada una de las instituciones dentro del procedimiento de extradición. Y habla del registro, ¿verdad? Todas las solicitudes de extradición habrá un registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la solicitud de extradición pasiva, ¿cómo se ve? Según artículo 12, conforme a qué se formula, ¿verdad? Requisitos de la solicitud, artículo 13. Solicitud de detención provisional puede pedirse, detención provisional. Yo en la que estuve en la Secretaría General de la Presidencia, me acuerdo de una extradición de un señor que abusó sexualmente de una niña de 10 años, era como su sobrina política, ¿verdad? Él era cuñado de la mamá de esta niña, ¿verdad? La mamá de esta niña era hermana de la esposa de este granuja. En aquellos huracanes que hubo en Estados Unidos, donde hubo emergencias familiares, la familia se juntó y fue donde se dieron cuenta de esta situación. A él se le remitió a los tribunales, ¿verdad?, en Estados Unidos, y se le inició pues su procedimiento. Dentro del mismo se le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria. Pero estando ahí, ¿verdad?, esta persona se escapó, se vino a Guatemala porque era guatemalteco, y también las personas, la víctima y todo, también era guatemalteca, la niña y la mamá de la niña y la hermana, y se vino huyendo a Guatemala. Cuando nos llegó el trámite, ya estaba detenido el señor, porque Estados Unidos había solicitado su detención provisional. Entonces solo nos tocó hacer el trámite de la extradición para que regresara otra vez a los Estados Unidos, ya detenido, ¿verdad? Entonces sí, se puede solicitar la detención provisional y posiblemente la extradición, ¿verdad? Pero una vez se hace la solicitud de detención provisional, obliga a presentar el solicitud de extradición, ¿verdad? La privación de libertad en estas circunstancias no tiene medida sustitutiva. Esta termina hasta donde termina, ¿no? Y cuando se entrega la extradición a la persona o se resuelve en definitiva su situación, pero no hay medida sustitutiva, ¿verdad? Pues esa detención provisional hay una comunicación, ¿verdad?,
todo un procedimiento. Bueno, una vez detenida la persona pedida en extradición, el Ministerio Público solicitará un plazo que no excede 2 días en forma verbal o escrita que se fije la audiencia. Y se fija una audiencia, ¿verdad? Y está pues el artículo 19 que dice comparecencia de las partes a la audiencia. Ahí se presentan pruebas, etcétera, ¿verdad? El artículo 20, desarrollo de la audiencia. Puede haber oposición a la solicitud que se hace en esa audiencia, y es el momento procesal. Y el artículo 22 contiene los requisitos de la resolución que dicte la extradición. Contra este fallo, contra esta resolución, únicamente cabe el recurso de apelación según el artículo 23 de la ley de extradición. El recurso de apelación. Si se vence ese plazo y no se presenta el recurso de apelación, se considera firme el fallo. Ya pues, ¿qué punto se puede decidir sobre la apelación? Artículo 24, y la decisión sobre el recurso de apelación. Solicitud de extradición presentada por varios estados. Bueno, está en otro tema, ¿verdad? Cuando varios estados hubieran formulado requerimiento de extradición pasiva, o sea, nos lo piden a nosotros que entreguemos una persona, contra la decisión de entrega se resolverá según lo establecido en el tratado, convenio o arreglo internacional. Si hay un tratado, pues nos vamos al tratado, y si ahí dice ese procedimiento, esa forma de atender esa solicitud, nos vamos a lo que es el tratado. Si dichos instrumentos no lo contemplan, se atenderá, ¿verdad? Cuando las solicitudes fueren por el mismo delito, tendrá preeminencia el primer estado que hubiere formalizado la solicitud de extradición. Cuando las solicitudes fueren por delito distinto, tendrá preeminencia el estado que solicite la extradición por el delito más grave, según la legislación guatemalteca. La ampliación puede ampliar la solicitud, pueden cesar las medidas de coerción, según el artículo 28, y entrega. Esta es ya otra cuestión importante, porque aquí ya está en el Ejecutivo. Firme el fallo, bueno, ya sea que no interpongan el recurso, ¿verdad? O que se resuelva el recurso. Bien. Firme el fallo que decretó la extradición, el tribunal competente a través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia lo comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Está firme el fallo, ¿verdad? Y pondrá a su disposición al detenido, miren qué triste ustedes, así como los efectos o valores de la persona reclamada, todas sus cosas. A la comunicación se deberán juntar certificación de los pasajes más importantes del trámite, informe circunstanciado le llaman, ¿verdad? Y certificación del fallo que decretó la extradición, en la cual se hará constar que éste esté firme y que no hay recursos e impugnaciones pendientes a resolver. Tienen que ser claros en esto, muy claros. Y aquí hay otra cosa importante. En el caso que la entrega del solicitante debe ser decidida por el jefe del organismo ejecutivo, en última instancia, cuando son nacionales, ¿verdad? El jefe del organismo ejecutivo debe decidir si entrega o no, ¿verdad?, al solicitado. Si este caso le compete al jefe del organismo ejecutivo, como ven, el jefe del organismo ejecutivo únicamente está involucrado en la entrega, pero no en la decisión de extradición. La decisión de extradición es judicial. Entonces la gente común, ¿verdad?, la gente que no estudia derecho cree que la extradición la decide el presidente de la República. Ustedes ven, no la decide el presidente, la decide el organismo judicial. Lo que sí puede él, ¿verdad?, decidir es la entrega de la persona. Se remitirá por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación extendida al tribunal y el proyecto de acuerdo gubernativo respectivo. O sea, se entrega con un acuerdo gubernativo de entrega,
¿verdad? No de extradición. La extradición ya la decidió el órgano judicial. Como ven, es bastante... A falta de disposición expresa en los tratados, convenios o arreglos internacionales, la entrega deberá diferirse cuando a. La persona requerida se encuentre sujeta a proceso penal en el país. Lo que pasó con Roxana Valdetti, ¿verdad? Ella se allanó, pero no se pudo entregar porque está pendiente de resolver su situación penal todavía aquí en Guatemala, ¿verdad? B. La persona requerida se encuentre cumpliendo condena en Guatemala. Si está cumpliendo su pena, dice, hasta que termine de cumplir su pena, vamos a ver ya lo de la extradición. La entrega no será diferida por causa de procesos iniciados posteriormente a la fecha de solicitud de extradición. De ahí viene la extradición activa. ¿Verdad? ¿Cuál es la extradición activa? La que solicita Guatemala. Y aquí pues ya está a través de Ministerio de Relaciones Exteriores, a requerimiento del Ministerio Público, y son los que van a impulsar pues esta solicitud. Disposiciones finales y transitorias. El artículo 34 y 37 me parecen muy importantes. El 34 dice preeminencia de los tratados internacionales en materia de extradición. El procedimiento de extradición, tanto activa como pasiva, se rige por lo establecido en la presente ley. No obstante, si los tratados internacionales en materia de extradición, suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala, fijaran procedimientos, diligencias o trámites diferentes a los establecidos en esta ley, prevalecen lo dispuesto en tales tratados. Y el artículo 37 dice, documentos provenientes del extranjero. Al procedimiento de extradición no le serán aplicables las normas de la ley del orden judicial referentes a las traducciones de los documentos provenientes del extranjero. Como tiene sus cosas muy particulares, ¿verdad? Muy particulares. Licenciada, disculpe la interrupción. En el caso que sea extradición activa, ¿verdad? Y el guatemalteco esté ilegal allá digamos, en Estados Unidos, hacen el procedimiento de, ¿cómo se llama? De que está ilegal allá y lo mandan para acá, ¿o cómo sería? Fíjese que aquí ya queda a criterio de las autoridades. Pero aquí acuérdense que hay un delito, ¿verdad? Que juzgar. Y entonces se centra no en su situación migratoria, sino en su situación jurídica relacionada con el país que lo solicita. Y la propia facultad del Estado solicitado, ¿verdad? Que en ejercicio de su soberanía decide si lo entrega o no, ¿verdad? Ok. Sin embargo, los Estados Unidos y Guatemala tienen un tratado de extradición, pero es muy antiguo. Este tratado de extradición es de 1903. ¿Verdad? Tiene algunas otras modificaciones, pero y ahí tiene su listado de delitos que entran o que activan, ¿verdad?, ese tratado. Incluso fue utilizado y se argumentó mucho cuando se trató de la extradición del expresidente Alfonso Portillo. O si no, de veras. Sí, porque con el defensor del expresidente argumentó que ese delito por el cual se le requería no estaba expresamente citado en el tratado de 1903 y por lo tanto no podía aplicarse esa extradición. Pero posteriormente hubo un tratado contra la corrupción y enriquecimiento ilícito de los funcionarios y se aplicó como norma ius cogens, consecuente. Entonces podía aplicarse, ¿verdad?, esos delitos
para la extradición, y así fue como se pudo extraditar al expresidente Portillo, aplicando el otro tratado con un carácter así especial. Ya. ¿Verdad? Pero sí hay un tratado. Cuando es con Estados Unidos hay un tratado, ¿verdad? Y ese pues es muy antiguo, como le digo, y sí tiene algunas modificaciones, pero hay que estarlas buscando. Eso requiere ya una actividad de investigación, ¿verdad? Sí, pues. Gracias, Liz. Bueno, pero sí existe el tratado. Con Estados Unidos sí hay tratado de extradición. Hay con España, hay con México, con los países de Centroamérica también. Más que todo son tratados bilaterales, ¿sí? Que están. Entonces, en la extradición activa vemos pues que cuando Guatemala solicita intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, ¿verdad? Solicitud de extradición, salvo lo que para el efecto reúne los tratados, convenios o arreglos internacionales, el pedimiento de extradición se regirá por los siguientes procedimientos. El Ministerio Público deberá requerir al juez contralor de la investigación se ordene la presentación de la solicitud de extradición, ¿sí? Entre el organismo judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y había unas disposiciones finales, ¿verdad? Que la ley del organismo judicial aquí se nos queda un poco corto en cuanto a los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Y que esta es una ley subsidiaria de los tratados. Entonces ya les había mencionado esta otra ley, ¿verdad? El Estatuto de la Corte Penal Internacional, o Estatuto de Roma, que le llaman otros, ¿verdad? Pues su nombre es Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Él también pertenece al sistema de Naciones Unidas, al sistema, ¿verdad? Y como yo les digo que hay una opinión, solicitud de una opinión consultiva, no sé si ya la leyeron, porque es importante, ¿verdad? Y dentro del preámbulo, pues vemos que la competencia de esta Corte es una competencia limitada. ¿Limitada? ¿Limitada a qué? A los crímenes más graves de trascendencia. Es decir, que un simple ladroncito aquí no va a ser juzgado como por la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Va a ser juzgado por un delito de trascendencia internacional. ¿Cuáles son esos delitos? El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión, los crímenes contra la administración de justicia. Esos, ¿verdad? Un ladrón de gallinas no va a ser juzgado aquí, pues. Entonces dice, se instituye por el presidente una Corte Penal Internacional, se le va a llamar la Corte. La Corte será una institución permanente. Eso es importantísimo. Acuérdense ustedes que antes los juzgados de guerra, los tribunales de guerra eran instaurados después del conflicto, ¿verdad? Para juzgar a los criminales de guerra. Los de Nuremberg para la Segunda Guerra Mundial, los de Japón a los de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los de Yugoslavia van en la guerra de los dos Balcanes que le llamaban, ¿verdad? Ahí fueron instaurados juzgados especiales para los criminales, ¿verdad? de guerra. Incluso aquí en Guatemala el general Ríos Montt fue acusado ante la Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, y procedió la denuncia, presentado por la doctora Rigoberta Menchú. Pero lo que hizo el señor Ríos Montt ya no salir de Guatemala. Incluso se vio muy grave el corazón y el doctor Espada vino de los Estados Unidos a operarlo a él, porque si salía lo capturaban, ¿verdad? Por el delito de genocidio fue denunciado él. Esto no es decir que sea culpable. Lo que hay que hacer es que se le iba a abrir un proceso para juzgarlo, ¿verdad? Porque en Guatemala no prevaleció, ¿verdad?
Y eso es lo importante, porque dice acá, dice, estará facultada para ejercer jurisdicción sobre personas, respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional. No juzga estados, juzga personas, ¿verdad? De conformidad con el presente estatuto. Y tendrá carácter complementario, eso hay que subrayarlo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, que si no funcionan, ¿verdad? Si no funcionan las leyes nacionales, entonces, ¿verdad?, entra a conocer la Corte. Pero si en el Estado es juzgado, ¿verdad?, ya no hay necesidad. Por eso dice, tiene carácter complementario a las legislaciones nacionales. Mientras que la ley de extradición, ¿verdad?, es complementaria a los tratados. Y este tratado es complementario a lo nacional, ¿verdad? Eso es lo muy importante. Y la Corte estará vinculada a las Naciones Unidas, ¿verdad?, según su artículo 2. Según su artículo 3, la sede es La Haya, Países Bajos. Ahí está. Es el Estado anfitrión, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, podrá tener sesiones en otros lugares, ¿verdad?, según lo acuerde. ¿Es sujeto de derecho internacional la Corte? Sí, es sujeto de derecho internacional. Así, con seguridad, es sujeto. Artículo 4. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional y capacidad jurídica. Podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo expuesto en el presente estatuto en el territorio de cualquier estado. En el territorio de cualquier estado. Y por acuerdo especial en el territorio de cualquier otro estado. De un estado aparte o en cualquier otro estado. A esto es lo que discutían, ¿verdad? Si tiene jurisdicción y puede ejercer funciones, ¿verdad?, y atribuciones aquí por delitos en nuestro país, estará atentando contra nuestra soberanía. Cuando el artículo 203 creo que dice, ¿verdad?, el 203, que la jurisdicción, ¿verdad?, y la facultad de juzgar recae única y exclusivamente sobre la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no, en cualquier estado puedo yo también, ¿verdad? Entonces ahí está la solicitud, no sé si ya lo leyeron, yo no les comento nada porque tienen que leerlo para que ustedes vean cuál es la respuesta. Primero, cómo plantean la pregunta, es muy importante cómo se plantea la pregunta, porque es donde surgen las dudas, ¿verdad?, cómo van surgiendo las dudas, y segundo, pues, la respuesta de la Corte de Constitucionalidad. Crímenes de la competencia de la Corte. Ahí donde vemos que su competencia es limitada. Limitada a estos crímenes. Genocidio, crimen de lesa humanidad, según el artículo 5, crímenes de guerra y crimen de agresión. Ahora lo importante es el artículo 70, ¿verdad? 70 nos dice a su vez, ¿verdad? Artículo 70. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia. Aquí les faltó poner esto, ¿verdad? También tiene competencia para conocer delitos contra la administración de justicia. Bueno, compañeros, por el momento dejamos aquí la exposición para terminar y continuar el próximo martes, ¿eh?, si Dios lo permite, ¿verdad? Martes 7 de noviembre, no, martes 8 de noviembre, vamos a continuar. Así que, con el permiso de ustedes, voy a salir. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Vean, jóvenes, pasen buena noche.